Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a la charla de hoy. Este día tengo una invitada muy querida, muy especial, una gran mujer y nos va a platicar sobre su vida, sobre yoga, sobre Younger for Longer y te la presento. Ella es mi amiga Blanca Ornelas. Aquí está. Hola Blanca, ¿cómo estás? Hola, 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 pues mucho gusto, me da mucho gusto estar aquí, me da mucho gusto esta plática con Idalia y con todos ustedes. Yo soy cuarta generación de Younger for Longer, entonces pues estoy muy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes algunas cositas que han pasado últimamente en mi vida. Así es, Sobre Blanca. todo, ¿cómo les puede servir? Eso me encanta. Eso es parte de lo que es interesante para nosotros que tú no, nos digas cosas que de repente nosotros damos por hecho o que se nos olvida, pero bueno, no nos adelantemos. Ahorita vamos a ir paso por paso. Entonces, primero, cuéntanos. ¿Cómo llegaste al yoga, Blanca? ¿Cómo fue? ¿Desde hace cuánto estás dando clases? ¿Cuál fue tu primer paso al camino del yoga? Híjole, mi camino en el yoga es bien largo. Yo empecé a hacer yoga cuando estaba embarazada de mi primer hijo. Bueno, mi hijo ya tiene 18 años, entonces empecé practicando yoga prenatal y pues me atrapó. Desde ahí me gustó muchísimo y pues por periodos, ¿no? Ya sabes que dejas un poquito las cosas y regresas y luego tuve otro tipo de trabajos, o sea, ese no era mi trabajo, no me dedicaba yo a eso, ese era mi hobby, era por gusto, pero poco a poquito me empezó a pues atrapar más y más y más hasta que ya decidí hacerlo mi camino, digamos, profesional ya más tarde, pero así fue como llegué yo a yoga. Por periodos lo dejaba y después regresaba, me hace sentir muy bien. Entonces decía yo, ¿por qué? ¿Por qué esto me hace sentir tan bien, ¿no? Quiero Y más. quiero más, quiero más. Y entonces ya después ya se volvió digamos, mi camino profesional, pero así fue como llegué. Excelente. Oye, Blanca, nosotros nos conocimos en el 2020. Como bien dices, cuarta generación, justamente estábamos recién guardados. Y yo recuerdo perfectamente bien el día que llamaste, que pediste informes para nuestra certificación y cuéntanos qué fue lo que te hizo decidir tomar la formación de yoga para adultos mayores y personas con movilidad limitada con el método Younger for Longer Yoga, por favor. Ok, sí, fue justo en la pandemia cuando nos conocimos y bueno, a mí lo que me había pasado es que me estaba cada vez llegando más gente con lesiones o con movilidad limitada a mis clases, porque mi primera formación fue de Vinyasa y de Ashtanga Yoga. Entonces, pues como tú sabes, ah, sabemos que hay diferentes estilos y tipos de yoga y bueno, me empezaba a llegar gente que no era gente como para hacer Ashtanga, ¿no? Entonces, me di cuenta de la necesidad que tenía de aprender un método que me permitiera ayudar a la gente de manera más suave, o sea, manteniendo como los principios del yoga, pero de manera más amigable. Y entonces dije, o sea, debe de existir algo. Y empecé a buscar. Y entonces así fue como di con Younger for Longer y cuando platiqué contigo y me dijiste exactamente lo que yo necesitaba era eso. O sea, me dijiste, mira, para personas que tienen lesiones, para personas sí, el doctor los manda a hacer yoga, pero no cualquier yoga. Entonces dije, o sea, esto es lo que necesito.
transiciones suaves, en entender el cuerpo, respetarlo. Y pues me platicaste, ¿no? De qué se trataba todo el método y dije, de ahí soy. Y fue cuando me inscribí, fue exactamente en el 2020 y fue tu cuarta generación. Exacto, sí, 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 definitivamente. Tengo súper presente. Y cuéntanos cómo fue tu experiencia en nuestra formación. ¿Cómo, porque, bueno, tú estás en Ciudad de México, tú hiciste esta formación en vía online, que en ese momento no había otra opción. Ahorita, bueno, antes y después ya estamos en la opción presencial, pero también en línea. Cuéntanos cómo fue tu experiencia en nuestra certificación y cómo fue también el que empezaras a aplicarlo o qué diferencias viste, qué sentiste al principio, ¿no? Cuéntanos todo, porque yo quiero saber todo. Bueno, pues la verdad es que como fue en la pandemia, o sea, ya sabemos que las cosas nunca pasan por casualidad, ¿no? O sea, me cayó del cielo. Tú estás en Monterrey, yo estoy en Ciudad de México y me dio la oportunidad de poder hacerla en línea. Es una certificación que está muy estructurada y eso me gustó mucho. O sea, por módulos, nos fuiste explicando súper bien cada cosa, cómo ir avanzando con la gente. Em, Me sirvió mucho los módulos que hablan de la geriatría, porque yo empecé a tener ya después, además de que me llegaba mucha gente a mis clases normales de, digamos, a las que daba de Hatha o de Vinyasa, eh, me propusieron justo entrar a trabajar bueno, a dar clases a la casa del adulto mayor. Y entonces dije, pues esto me va a servir fabuloso, porque justamente era lo que necesitaba, o sea, gente mayor que la mandan a hacer yoga o que está haciendo yoga o que ya tiene mucho tiempo practicando yoga, pero cuando les empecé a enseñar todo lo nuevo que estaba aprendiendo en Younger for Longer, cambió. O sea, les gustó muchísimo. Por ejemplo, todas esas transiciones lentas, suaves, los props, todo eso era nuevo para mí, porque yo te digo que venía de otro tipo de yoga. Entonces, toda esa información que yo aprendí en esta formación contigo, pues me sirvió muchísimo. Por ejemplo, puentes neuronales, ¿no? Por ejemplo, clases de silla. Por ejemplo, cómo hacer adaptaciones de posturas con props en silla. Entonces, ya definitivamente después con ellos, eh, ellos mismos me pidieron eh, el martes, digamos, piso y jueves silla, porque les encantó la clase de silla. Entonces, pues la verdad es que sí me sirvió mucho. ¡Wow! ¡Qué padrísimo! Fíjate cómo, a pesar de que tú ya estabas dando clases y cómo los mismos alumnos también empezaron a notar la diferencia, ¿no? Y te empezaron a pedir y cómo fue, bueno, yo les llamo complacencias al instante. De repente les digo, a ver, ¿de qué les gustaría que fuera esta clase o el día de hoy que quieren que trabajemos? Y entonces ellos ya también te fueron marcando como una pauta de que el día de silla, el día de... eh, eh, ¿cuál era el otro, perdón? El día de piso, o sea, yo les manejaba, digamos, martes posturas de piso y jueves silla. Excelente, qué padrísimo. ¿Y como cuántos alumnos tenías y de qué edades más o menos en ese momento? Híjole, mira, la verdad es que he sido bien afortunada porque
como les ha gustado mucho la clase, tengo grupos bien grandes. El salón del adulto mayor es como, digamos, una bodega gigante, entonces me caben cerca de 40, 50 personas. Wow. Entonces, mi salón está así llenecito y de repente, o sea, ya no hay lugar. O sea, les digo, y de veras, ya no caben. O sea, ya no caben. Entonces, pues sí, sí, tengo grupos grandes, y por lo mismo que se fue pasando la voz ahí en la casa del adulto mayor, pues decían, oye, esta clase está muy buena, pues vente, entra ahí. Entonces el grupito, pues creció, pues, era un grupote, es un grupote. Pueden ver mis redes, ahí tengo fotos de mis grupos. Y bueno, ahí pueden ver que los grupos son bastante grandes. La verdad es que yo les recomiendo a todos los que quieran tomar la formación que no le tengan miedo, porque de repente dicen, híjole, es que está difícil, ¿no? Enseñarle a los adultos mayores, pero la verdad es que son los más lindos, o sea, aprenden todo lo que son muy receptivos, ya están en otra etapa de la vida. No sé, o sea, para mí ha sido maravilloso dar clases para adultos mayores. ¿Verdad? Sí, son unos grupos maravillosos. La verdad es que todos los alumnos, todos los grupos son lindos, pero definitivamente cuando tenemos este grupo de adultos mayores, vemos la diferencia, porque como tú bien mencionas, están ya desde otro momento de su vida y van y tienen como esta especie de círculo, ¿no? Como comunidad en sí. Entonces es bien padre nosotros también poder proveerles de este espacio y que es un espacio seguro, no solamente para sus prácticas, sino que se empiezan a relacionar también con personas de su misma edad. Sí, claro, entre ellos también y se cuidan y de repente dicen, oye, fulanita no ha venido. Oye, hay que llamarle a fulanita porque hace días que no la veo. Entonces se crean una comunidad bien diferente a grupos de otras edades. Sí, definitivamente. Y es, más que todo, yo veo que es una especie de yoga para la vida. Yo hace rato, inclusive en la clase que estábamos teniendo aquí en línea con las señoras, me decían, es que ya el otro día iba a recoger algo del piso y me dice mi hijo, no, 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 no te agaches, mamá. Y le dice, no, mira, me agacho y me Como siento. si fuera. Sí, y dice, esto es a partir de las clases de yoga. Entonces, wow, qué padrísimo. O a veces también es para nosotros también apoyar. eh, Hay otra de las alumnas, de las señoras que me dice, porque ella ayuda a su hija, Mm. ella tiene cierto grado de limitación en su movilidad. Entonces me dice, mira, yo todos los días en la mañana hago los calentamientos antes de moverla y la cargo, la paso de la silla a la otra para que pueda bajar la escalera. Entonces, y bueno, ya que es la hora de la clase, pues hace la clase, pero como los movimientos que hacemos en Younger for Longer Yoga sirven también de Claro. rehabilitación, no solamente para rehabilitar, sino como para prevenir, para ayudar. Entonces, qué maravilla, Blanca, imagínate un salón de 40 personas haciendo práctica de yoga, llevando toda esta energía amorosa al universo, qué maravilla, qué bendición de verdad. Sí, Oye, la verdad, sí, se siente bien bonito y tener un grupo así de grande, pues es una bendición. O sea, porque además las señoras son bien apapachadoras y entonces todas son así como, ay, maestra, y la verdad ya les agradezco un montón porque
Pues porque me quieren un montón y lo siento y lo agradezco y la verdad es sí es una bendición. Claro. Oye, Blanca, y por ejemplo, ¿tú dejaste de dar las otras clases o seguiste dando clases de vinyasa, de ashtanga? ¿O cómo es como el porcentaje de clases cuáles? No, A ver, cuéntanos. sí, te cuento. No, ya después de eso ya me dediqué únicamente a yoga restaurativo, a yoga para adultos mayores y después me pasó un accidente. Entonces me caí en unas escaleras, y me lastimé la columna. Tengo una lesión medular en T4, T8 y pues todo eso, eh, pues ya, obviamente que ya no me pude dedicar a dar otro tipo de clases y tuve que hacer todas las adaptaciones para ahora. Doy clases tanto en silla, de todo lo que aprendí, ¿no? De yoga en silla contigo, pero además, cómo adapto ahora es yoga en silla, pero para gente que está en silla de ruedas, porque yo uso silla de ruedas. Actualmente estoy en rehabilitación, pero uso silla de ruedas. Entonces he aprendido, pues, un montón de cosas nuevas para gente que tiene lesiones medulares. Entonces ahora tengo como una mezcla entre yoga restaurativo, todo lo que aprendí en Younger for Longer y pues lo que estoy aprendiendo de silla de ruedas. Exacto. Fíjate cómo nunca sabemos, de repente damos por hecho las cosas, ¿no? Es que decimos, es que yo estoy joven, estoy delgado, Sí. no sé, hago ejercicio, me alimento bien, pero nunca, nunca, nunca podemos dar por hecho que tenemos nada asegurado, ¿no? Y un poco fue esta sorpresa que trajo el 2021, pero tú ya tenías unas herramientas que te sirvieron. Así es. Y la verdad es que sí que me sirvieron, ¿eh? Porque te lo voy a decir. Desde que yo, o sea, me pasó todo esto y llegué al hospital y empecé, o sea, a estar en inmovilidad completa porque ahorita me ven sentadita y me muevo, ¿no? Y controlo mi tronco. Pero cuando recién tienes una lesión medular, no te puedes mover nada. O sea, depende a qué altura sea tu lesión, qué tan grave sea, qué te haya pasado, si fue un accidente, si fue, no sé, ¿no? O sea, porque hay diferentes tipos de motivos por los que puedas tener una lesión medular. Pero, por ejemplo, en mi caso, les voy a hablar de mi caso, porque actualmente hay miles de opinólogos en internet, ¿no? Y te dicen, no, eso no debe ser así. Entonces, hay muchas teorías, muchos casos diferentes, pero yo les voy a platicar de mi caso en particular. Entonces, yo llego al hospital y no me podía mover nada. Entonces, todo lo que fui aprendiendo, o sea, mover poquitito el sacro. Afortunadamente, mi lesión no necesitó hasta el momento de una cirugía. Entonces, hay gente que sí tiene, digamos, tornillos, ¿no? Y que si el doctor les dice, en este momento no te puedes mover nada, o sea, nada, ¿no? Tienes que estar así sin un milímetro de moverte, nada, porque esa es su indicación. Pero en mi caso en particular, pues yo no, o sea, no me podía mover, pero no por una indicación médica, porque tampoco ni me habían operado, ni tenía tornillos, ni tenía nada. Pero yo siempre he sabido, por lo mismo que me he dedicado a yoga mucho tiempo, que el movimiento sana. Entonces yo decía, ¿por dónde empiezo? Y así acostadita en mi cama, así, sin moverme nada, 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 nada. Yo decía, pues, ¿qué muevo? Afortunadamente, yo podía mover mis manos, mi lesión me permite mover mis manos, me permite mover mis hombros,
mis manos, mi cabeza, mis ojos, y entonces sigue por ahí, ¿no? Claro. Y empieza por mover lo que puedas. Los ojos, pues que si la boca, porque también tuve un poquito de parálisis facial, por eso hablo medio raro. Entonces, lo que se pueda mover, que si apenas aquí, pues ahí, que si apenas aquí, pues aquí, porque para deglutir, para pasar tu propia saliva, también es un problema para una persona con lesión medular. Entonces, debes de empezar a moverte poco a poquito. Tu perrito que siempre me encanta, siempre anda ahí. Sí, Y entonces, así, ¿no? Poco a poquito. Ojos y que si el cuello, los hombros, aunque sea poquito, poquito. Y acordarme, por ejemplo, todo lo que nos enseñabas de basculación pélvica. Que la basculación pélvica es, pero bien importante para una persona con lesión medular. Empezar a mover poquito, poquito, poquito así el sacro, eso te ayuda un montón para, por ejemplo, recuperar esfínteres, para empezar a tener control de tronco. Entonces, todo eso que fuimos, pues, que fui aprendiendo, lo puse en práctica en mi cama, ahí, en mi cama. Que si las manos, que si puentes neuronales, igual. Porque pues, ¿qué es lo que tienes que hacer? Estimular tu sistema nervioso. Y pues para eso te ayudan un montón los puentes neuronales. Entonces, todo eso lo voy poniendo en práctica. sí, fíjate, de repente pensamos, Blanca, que las clases de yoga son solamente para personas jóvenes o personas que pesan, eh, no sé, que son delgadas o que tienen cierta ropa o no sé, que el tapete de tal marca, ¿no? Y siempre ponemos como estas ideas que después las redes o la mercadotecnia nos empieza a presentar. Sin embargo, esto que estás mencionando, estos movimientos simples, sencillos, que damos por hecho, pero cómo empezaron a hacer esas reconexiones, ¿no? Esa conexión entre tus neuronas, cómo se empieza a regenerar y a recuperar de a poquito la movilidad, pero que en ciertos puntos dices, es que esto, o sea, valoramos todo eso que cuando lo tenemos a veces ni caso le hacemos, ¿no? De que, ajá, y después el poder sostener un vaso, el abrocharnos o el levantarnos, el movernos, esto que mencionas de que de repente hay algunas, este, pues patologías o algunas circunstancias en donde es cero movimiento, eso es lo indicado, pero otras veces donde el movimiento está permitido y aunque sea poquito es bienvenido y supervalorado. Sí, claro, o sea, por ejemplo, si es doloroso, si por ejemplo tienes fiebre, si tienes tos, si se te va la respiración, si no lo tienes indicado por el médico, no te mueves. Pero si no tienes ninguna de esas restricciones, puedes empezar a moverte por ti mismo. Porque te digo, o sea, el movimiento te va a ayudar a irte sanando. Y bueno, sí, muchas cosas damos por hecho, pero nunca sabemos en qué momento de la vida, como dices tú, puede ser muy joven, puede ser muy delgado. Yo soy joven y soy bueno, ya no soy tan joven, pero soy delgada, ¿no? Digamos. Y toda mi vida he hecho ejercicio, pero nunca sabes que donde de repente, o sea, no se lo deseo a nadie, pero todos estamos expuestos a una discapacidad temporal o permanente de repente, de la nada. O sea, ahora que estoy en esto, he conocido gente
niños de 13 años que de repente, de la nada, le dieron un balazo y tiene ahora una lesión por por una bala perdida. O no sé, gente que de repente no, ni se la espera y tiene una enfermedad que ni se imaginaba, o que tiene un tumor que ni sabía, o que tiene, o sea, cosas que de repente no sabes que te van a pasar. Y cómo todo esto pues te va a ayudar a salir adelante, ¿no? ¿Cómo vas a ir adaptando tu vida y tus situaciones de la vida normal a una nueva vida? Porque cuando te llega una lesión medular de repente es así. O sea, no es algo que te avisa o que te esperas. Es algo que te pasa de repente, es una pérdida, es un trauma. Y entonces, ¿cómo vas a adaptar tu vida, incluso psicológicamente, a una nueva situación? Como bien dices tú, o sea, a mí me dabas un vaso al principio y era como si el vaso pesara 80 kilos. Entonces, esa fuerza que tú necesitas en tu tronco, que la das por hecho, ¿cómo la vas a ir recuperando? Y todos los movimientos que vas haciendo poco a poquito, aunque sea que tú dices, ahí muevo mis manos, hago cactus, el famoso cactus, el cactus en mi cama. Ya te imaginas tú ahí en el hospital, ¿no? Haciendo mi cactus. Y los enfermos o las personas que están ahí a un lado, pues así como que le pasa a esa mujer, ¿no? Y yo haciendo mis cactus y moviendo mis manos y haciendo mis puentes neuronales, ¿no? Y son cositas que tú no te das cuenta y tú dices, bueno, ¿eso qué tiene que ver? A lo mejor mover las manos o mover el cuello o mover los ojos, ¿qué tiene que ver con mi columna? Todo. Todo tiene que ver porque somos un todo. Entonces, aunque tú hagas un ejercicio acá arriba, ya te está ayudando a decir, a ver, ¿cómo vamos a salir de esto, no? ¿Cómo estoy ayudando a mi cuerpo de alguna manera desde donde sí se puede mover? ¿Cómo mando esa fuerza a esas zonas donde no hay demasiada acción muscular, ¿no? Ahí donde no hay acción muscular, pero la mando desde donde sí hay. Entonces, todo eso, pues, es, o sea, no es- lo sabemos, no es magia, es yoga. Sí, definitivamente. Y tenemos que probarlo. Y así como al principio, cuando empezaste con yoga prenatal, también ahora pues sigues descubriendo todas las bondades del yoga. Porque si bien es cierto que no estamos descubriendo nada, pero estamos haciendo algo bien importante, tanto tú como yo, y ahorita nos platicas de tu proyecto también, pero el adaptar las prácticas para todos. Porque, bueno, yo empecé hace como 20 años en la práctica y como maestra de yoga y recuerdo, posiblemente algunas de las personas que nos estén viendo en este momento recuerdan o fueron esas personas a las que les dijeron, ok, sí, pásale, pero ahorita este movimiento, si no lo puedes hacer, te quedas en niño boca abajo o te quedas sentado. Y en el siguiente movimiento que puedas hacer, ya te incorporas. Y a veces pasaba media clase y la persona estaba pues Mm. yendo al resto de los practicantes. Entonces, eso no es yoga para todos, o sea, eso fue cambiando, eso se fue modificando. Y parte de la esencia de Younger for Longer Yoga es que el
99%, si no es que el 100%. No queremos ser así como tan pretenciosos, por eso decimos 99% de la clase la pueda realizar el practicante. A lo mejor, sí, como decías hace rato, el dar las clases a adultos mayores o personas con movilidad limitada no es sencillo, no es fácil. Se necesita de experiencia y se necesita de muchas herramientas desde la parte creativa, desde la parte de conocer las posturas, de conocer, si bien es cierto que no somos médicos, pero conocer cuáles son las afecciones o las contraindicaciones que podría tener tal o cual postura y cómo hacer las adaptaciones, ¿no? Usando pues los maravillosos props de yoga como la cinta, los cubos, tantos apoyos. Ajá. Pero entonces, esto vino a dar un giro, ¿no? Porque ahora nos damos cuenta que sí, yoga es para todos y no importa porque no es una coreografía, no es restrictivo de solamente la persona que pueda llegar al piso. Yo puedo estar haciendo una clase con personas que están de pie, personas que a lo mejor están haciendo su clase sentados en una silla normal o una silla de ruedas, o personas que a lo mejor eh, están en su casa también en una cama, ¿verdad? Entonces, esto es la verdadera esencia del yoga para todos. Sí, exactamente. Mira, yo te lo puedo decir. A mí misma me ha pasado que con mi silla de ruedas he querido ir a una clase de yoga siendo maestra y me han dicho, es que sabes que la clase ya estaba preparada. O sea, si la clase ya estaba preparada y yo soy maestra y yo misma sé hacer adaptaciones, creo que no tendría por qué haber una restricción por la cual no pudiera tomar la clase de yoga, ¿me entiendes? A ver, repítenos eso, por favor. Repítenos eso, por favor, Blanca, porque no puede ser. No, no lo puedes creer. No. Bueno, pues sí, así fue, así fue. Quise tomar un taller de yoga eh, con mi silla, avisé, voy con mi silla y me dijeron, es que sabes que la clase ya está preparada. Entonces, hay maestros que no saben qué hacer. Hay muchos maestros que no saben qué hacer cuando te llega una persona con silla de ruedas. O sea, em, es lamentable, la verdad, que siendo maestros y sobre todo de este tipo de yoga o de yoga restaurativo, digamos, es que no, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Ven otro día, hoy no. Y hoy no, ven otro día porque ahorita mi clase ya está preparada. Y a mí misma me ha pasado, entonces me imagino, imagínate a la gente que nunca ha ido a la clase y de repente quiere ir a una clase y tiene una silla de ruedas y ya se queda con la imagen de que ya no puede hacer yoga nunca, Es- ¿no? Porque no hay opciones. Entonces, de ahí, pues la verdad es que me he estado preparando un montón, he estado tomando un montón de clases. Ahora tomo clases con maestro que da bueno, da clase en silla de ruedas desde hace un montón de años porque quedó cuadripléjico. Y fíjate, cuadripléjico es cuadripléjico desde arriba, pecho para abajo, desde los 12 años. wow. Entonces tiene un montón de años dando clases en su silla para personas con o sin silla de ruedas. Es- Y sí, dime, dime. no, es que además quiero como comentar esta parte que qué importante, más todavía si estás en una silla de ruedas, qué importante también el moverse, porque vienen lesiones después en la piel, ¿no? A partir de no moverse. Entonces, eh, es un círculo que tendríamos que romper. El movimiento sana. Ujú. Sí, así es.
Entonces, bueno, imagínate que él le da clases a personas con cuadriplegia, personas que tienen paraplegia, lesiones medulares, o sea, hace las clases para todo. Ahora sí que ese sí es yoga para todos. Exacto. Entonces, esto sería lo ideal, que como maestros nos empecemos a preparar, una, o como primero, como personas, prepararnos para los cambios que nuestro cuerpo va a tener. Cambios naturales de la edad, cambios que podemos estar experimentando, por ejemplo, mujeres, el tema de hormonas, Muy claro. que decimos, pero es que bueno, empiezan a llegar los temas de osteoporosis, de osteopenia, de insomnio, y no es lo mismo tratar a personas que durmieron toda la noche o que duermen bien, que se recuperan, personas que no tienen alguna fragilidad. eh, por ejemplo, no vamos a poner parados de manos, parados de cabeza, cuando realmente lo que buscamos es a lo mejor movernos un poco, salir de ese círculo de dolor, de ese círculo de, eh, no sé, de ansiedad, de muchas cosas que podríamos estar experimentando, ¿no? Sí, claro, y también te puede dar depresión. O sea, el estar todo el tiempo en una cama sin moverte también te puede ocasionar problemas psicológicos. Entonces, pues es bien importante tanto el movimiento, o sea, hay varias cosas que son muy importantes cuando estás en esa situación. Una es el movimiento, o sea, que tú te empieces a mover, tu propia motivación, el apoyo de tu familia, el apoyo de tus fisioterapeutas y que te informes. O sea, que no te quedes nada más como pensando en que eso ya va a ser así para siempre y que tengas sobre todo la voluntad, o sea, la voluntad de salir adelante, eso es pues bien, bien importante. Definitivo. Y fíjate, bueno, ahorita me quedé como a la mitad, pero sí, no solamente prepararnos como personas, pero prepararnos también como maestros, porque nosotros mismos vamos a estar experimentando esos cambios y cada día nos van a estar llegando más personas con algún tipo de limitación en su movimiento. Y al día de hoy no podemos negar beneficios o los beneficios del yoga a estas personas que se acercan. Y es verdad también, muchos doctores están recetando o recomendando, ¿no? A sus bueno, a sus pacientes que vayan y prueben una clase de yoga, pero muchas veces la clase a la que llegan pues es una clase demasiado dinámica en donde pues no van a sentirse abrigados, no se van a sentir cobijados o los beneficios pues definitivamente no van a ser los que el médico o ellos mismos esperaban. Entonces, qué importante, aunque digamos, es que yo ya tengo muchísimos años dando clases, yo ya tengo todas las certificaciones del mundo, ¿sí? Pero siempre hay nuevos estudios, siempre hay cosas en las que nos podemos ir especializando. Y este es el caso, por ejemplo, de Younger for Longer Yoga, donde vamos específicamente con estos movimientos de rehabilitación, pero también de prehabilitación. Entonces, cuéntanos un poquito cómo fue para ti, cómo empezaste a salir de esta postración a partir de los movimientos que empezaste a implementar ahí en tu internamiento, Blanca. Bueno, pues mi problema, pues como sabes, es una lesión medular, es un problema neurológico. Y entonces, pues lo primero es, sí, los primeros días estuve postrada, completamente acostada en la cama y pues esperando indicaciones, ¿no? De los médicos y que me dijeran como por dónde íbamos a empezar, cuál iba a ser mi tratamiento, todo eso. Pero para mí sí fue muy importante empezar a moverme.
porque como te digo, como yo he hecho ejercicio toda mi vida y la verdad no me sé estar quieta, sí era bien importante para mí moverme. Entonces, la indicación de las enfermeras es que cada 2 horas te tienen que mover de posición, o sea, te tienen que mover para este lado, digamos, y te dejan 2 horas. Después vienen y te acomodan 2 horas, ¿sí? Y después vienen y te acomodan 2 horas, ¿sí? Y así te tienen a cada ratito, ¿no? Pero entonces yo decía, o sea, esperarme 2 horas, no, yo ya quería que me movieran. Entonces, pues yo sola empecé ya sabes, las camas de hospital, pues tienen sus agarraderas y de ahí, ¿no? De la agarradera y moverme un poquito, y sostenerme y moverme un poquito para un lado y acordarme que es bien importante moverla, no solamente el hombro, sino la cadera, jalar todo mi cuerpo, ¿no? Jalar el cuerpo y empezar a moverme para un lado, para el otro. Y ya cuando llegó la enfermera a las 2 horas me decía, ¡ay, ya se cambió de lugar! Y yo decía, pues sí, porque es que esperarme 2 horas es demasiado. Entonces, poco a poquito, y luego te digo, mover el sacro, ¿no? Mover mi pecho, empezar a mover los brazos, los hombros. Le pedí yo a mi esposo, oye, tráeme mi pelotita, la de aplastar, y luego la otra mano, y luego mover el cuello. No, por ejemplo, esos que son bien básicos y que como tú dices, los damos por hecho y que decimos, ay, basculación pélvica. No, pero la basculación pélvica de verdad que lo es todo para poder caminar. O sea, poco a poco haciendo ejercicios de los que me iba yo pues acordando, y así fue como empecé a moverme y poco a poquito se empezaron a mover mis piernas, una y la otra despacito, activando cuádriceps, moviendo un poquito los tobillos, los dedos, eso que hacemos siempre que flex, ¿qué dices? Ay, flex y punta, deditos. O sea, ¿eso qué? No, pero eso, la verdad es que es bien, bien importante, bien básico. Entonces eso, seguirlo haciendo como dices tú, no solamente como algo de rehabilitación, sino como algo preventivo en todas las clases, les va a ayudar un montón. Definitivamente, definitivamente. Es como hacer una especie de ahorro, les digo yo, para nuestros siguientes años, para mañana, para el mes que entra. Yo no sé para cuándo tengamos que usar ese guardadito que tenemos ahí. Y mientras, pues estamos trabajando con nuestras articulaciones, con nuestros músculos, los ligamentos, todo nuestro cuerpo, nuestra respiración, la respiración diafragmática tan importante, Blanca. Eso, Idalia, eso me ayudó muchísimo al principio. Incluso antes de que me pudiera mover, la respiración. O sea, respiraciones profundas que movieran mis órganos, porque yo pues obviamente estando postrada, pues no se te mueven los órganos, pero la respiración diafragmática, ¿no? Tú sabes, no, pues no te tengo ni que explicar, pero cómo te empuja como si fuera un paracaídas, ¿no? Los órganos hacia arriba y hacia abajo cuando respiras, la respiración me ayudó un montón y ya después empecé a moverme y eso me ayudó un montón. Yo creo, no sé, dime tú, si el tener esta parte de conciencia corporal también tuvo algo que ver en toda tu rehabilitación, en todos los cambios positivos que estás teniendo. Sí, claro, claro. Y aparte, ¿sabes una cosa? Afortunadamente me dejaban tener mi celular y mis audífonos. Entonces yo escuchaba muchas meditaciones de sanación. Entonces, ya sabes, ¿no? Yo dispensa y que, ¿no? O sea,
todos estos autores que hablan de la sanación, de cómo la importancia de tu mente para sanar a tu cuerpo, todo eso me ayudó muchísimo y me sigue ayudando, porque después tuve digamos, como que una recaída y eso me sigue ayudando. O sea, escuchar mis meditaciones, moverme, ir a mis fisios, estar pues casi que todo el día en rehabilitación cuando no es aquí, es acá, cuando no es física y cuando no también hago caligrafía, por ejemplo, los puentes neuronales. Em, Tengo una alumna, fíjate, a ella hablando de que cada vez nos llega gente que de repente requiere cosas nuevas que no conocemos o que no tenemos la información al instante como maestros. Entonces a ella la operan de la tiroides y no puede hablar. Y entonces tampoco podía escribir. Entonces, ¿cómo esos libritos de primaria De los de niños. caligrafía de niños de tercero? Eso a ella le ha ido ayudando también, porque se lo compartí yo, a mí me ayudó. Cómo volver a aprender, cómo volver a enseñar a nuestro cerebro ciertas cosas, te va ayudando a recuperarte o sea, por completo. No solamente aquí o en su voz o en su tiroides, sino a nivel completo. Sí, definitivamente esta parte que mencionas, fíjate, sí, reeducar a nuestro cuerpo, inclusive a nuestro cerebro, ¿no? En los movimientos, cuando los podemos hacer, pero también cuando tenemos que perdimos, ¿no? La movilidad por alguna circunstancia y tenemos que retomar, es totalmente reeducarlo desde el camino que tenemos ahora, porque lo hacíamos aquí, pero ahora yo tengo esto, entonces tengo que empezar a hacerlo desde acá. Y sí, a veces cosas tan simples como esto de la respiración o visualizar nuestro cuerpo o hacer movimientos como la caligrafía o visualizar el movimiento y seguir con los ojos. O sea, hay mil cosas que pueden ser tan sencillas, pero Leer en voz alta, o sea, recuperar la voz para poder recuperar tu voz y escucharte. O sea, decir arriba cuando haces punta flex, arriba para que tu cerebro sepa arriba, abajo, arriba, abajo. En voz alta para que tú te escuches y tú te reeduques. wow, no, qué maravilla del cuerpo y de todas estas herramientas que podemos tener y que hay que utilizarlas y que como maestro también tendríamos que tener algunas nociones. Digo, lo ideal es de que tomáramos cursos diferentes y que nos especializáramos y bueno, yo los invito a todos a que se inscriban, obviamente, ¿no? En la formación de Younger for Longer Yoga, pero nunca sabes en qué momento, inclusive para nosotros mismos, nos puede ayudar. A mí me gustaría saber, Blanca, ya casi para terminar, ¿cuál es o cuáles son las cosas como maestros que damos por hecho y que tú has ahora eh, pues descubierto o que estás notando desde los dos lados, ¿no? Desde el lado de maestra, pero desde el lado de practicante también. Cuéntanos cuáles serían algunas de las cosas importantes como maestros que no debemos de dar por hecho en las clases o con nuestros practicantes. Bueno, primero te voy a decir las cosas que daba por hecho como persona normal, porque siento que de ahí puedo partir mejor. ¿Ok? O sea, daba por hecho el que podía caminar y que iba a caminar toda mi vida normal, porque yo era una persona normal que caminaba,
que iba, daba mis clases, que manejaba mi coche, que podía hacer pues cualquier cosa, ¿no? Y ahora me doy cuenta de todas las cosas que mi cuerpo hacía por mí, que yo no me daba cuenta, que yo no valoraba. Que lo hacíamos en automático a veces, ¿no? Sí, exacto, que vas en automático por la vida y que dices, pues camino, o estoy de pie, o estoy en Tadasana. O sea, una postura tan fácil como Tadasana, que ahora he aprendido muchas variaciones o aproximaciones de Tadasana para ajustarlas o para adaptarlas, ¿no? A personas que no pueden estar en Tadasana de pie. Entonces, todo eso ha hecho que como maestra, pues valore todas esas cosas que antes podía hacer de manera muy normal y que ahora pues no puedo o las tengo que hacer diferente. Entonces, como maestros también, eh, pues a veces esas cosas no las valoramos. No le damos valor a ciertas posturas que decimos, ay, está bien fácil, ¿no? Un árbol. Pero como ahora como maestro, ¿cómo adaptas ese árbol a otro tipo de cuerpos, a todo tipo de cuerpos, ¿no? Desde el que tienes en la silla, como el que tienes en silla de ruedas, como el que tienes, el que sí se para, el que se detiene de su silla, eh, el que lo hace sentado. Entonces, todo eso, pues, ahora para mí, pues es completamente diferente. Exacto. Fíjate, ahorita que mencionas esto de la silla, seguramente te ha pasado. De repente escuchamos o vemos yoga en silla o yoga para adultos en silla, pero las posturas o las variaciones que ponen, o sea, dices, no puede ser, o sea, si nosotros con muchos menos años batallamos para entrar, ¿cómo le puede hacer una persona que tiene falta de estabilidad, o sea, no tiene balance, no tiene fuerza? Entonces, no porque digamos que es yoga en silla o yoga con props, es un yoga que definitivamente está adaptado para todos, ¿no? Te ha tocado ver, Blanca, estas posturas, ¿no? Que de repente... eh, Claro, ujú. sí, me ha tocado y sobre todo, o sea, me ha tocado verlas incluso de maestros que dicen, bueno, vamos a hacer, ya sabes, ¿no? En YouTube, en donde sea, o en Instagram, o lo ves, por alguna razón. Vamos a hacer unas adaptaciones de yoga en silla para adultos mayores. Y se hacen unas adaptaciones que dices, ¿no? O sea, que se doblan así como pretzel haciendo según una adaptación de un árbol de yoga en silla, que dices, eso no tiene nada que ver. Digo yo, ahora que lo vivo en mi propio cuerpo, que digo, eso, o sea, está pues imposible por ahí, no se puede empezar por ahí. A lo mejor una persona que ya tiene un poquito más de movilidad, pues podría, pero si tú lo vas a ofrecer como algo para empezar, no se puede empezar por ahí. O sea, tienes que empezar mucho más suave, mucho más adaptado, mucho más terapéutico sobre todo, para poder después a lo mejor avanzar a esas variaciones. Pero de principio, no. O sea, sí hay que ser muy cuidadoso de dónde estás aprendiendo y hacia qué público, hacia cuáles son tus alumnos. Conocer bien a tus alumnos y conocer bien a tus maestros y darte cuenta de que lo que les estás ofreciendo es algo que realmente les va a servir, más allá de solamente para una foto en Instagram. O sea, que es algo que les va a servir para su cuerpo, pero sobre todo para su salud. Exactamente.
Sí, fíjate que esto que estás mencionando también es muy importante, muy interesante. De repente, checar quiénes son los maestros, con quién te vas a certificar, con quién vas a estar aprendiendo, porque luego también vemos si no sé cuántos alumnos graduados, a ver, ¿cuándo te graduaste tú como maestro? ¿Quién fue tu escuela? O sea, ¿quién, por ejemplo, a mí me respaldan realmente 20 años de experiencia, cursos en yoga para niños, yoga para adultos mayores, en Ashtanga, en yoga prenatal. Y ahí están mis redes también, donde es real, donde tengo también mi certificado, ¿no? Mi registro de Yoga Alliance, etcétera, etcétera. Pero de repente nos vamos con el maestro o que a lo mejor me salía cada ratito en la publicidad y resulta que tiene 3 años o ni siquiera, no, un año a lo mejor dando clases. Nada 100 horas. exactamente, exactamente. Entonces nada más fue como, yo veo que este está de moda y lo voy a hacer, pero no hay ningún respaldo, no hay ninguna experiencia. Entonces la seriedad de la escuela, del maestro con el que tú empieces a estudiar, ¿no? Sí, la verdad eso es bien importante. Y bueno, hablando también de eso y de maestros y de apoyos, fíjate que estando yo en la certificación contigo, estábamos en en la certificación en el 2020 y ahí conocí a Claudia. Claudia era mi amiga, bueno, nos hicimos amigas en durante la certificación del 2020 que hice contigo. Y bueno, a Claudia pueden checar sus redes, es Clau Saludable. Ella me apoya cuando yo estoy, por ejemplo, en mis internamientos, porque esto, me internan de repente para la rehabilitación y me internan un largo tiempo y ella me cubre en mis grupos. Entonces, ella también hizo la certificación de Younger for Longer contigo, más después otras en terapéutico y en columna y en fisio, no sé qué, y en mil cosas, ¿no? Entonces, cuando yo no estoy con mis alumnos toman clase con Claudia. O sea, Claudia me suple, digamos. O sea, no, Entonces, no dejas el grupo con cualquier maestro. exactamente, o sea, no voy a dejar a mis grupos con cualquier maestro porque yo sé que ella está preparada. Ella también hizo su certi contigo y hizo y aparte muchas otras que tiene que no me las sé de memoria, pero pueden checar sus redes. Y bueno, ella me ayuda con los grupos, no los dejo con cualquiera. Ella también tiene otras redes que es yoga saludable. Por ejemplo, la mía es arroba yoga adaptado. Mis redes personales es Ornelas Blanc. Las redes de Claudia, les digo, es yoga saludable, Clau saludable. Y juntas tenemos también un proyecto, porque juntas hemos hecho, como hicimos esta mancuerna, fue muy chistoso, mira. A pesar de que la certificación era en Monterrey, yo me entero que Claudia vive como a 2 minutos de mi casa. Entonces, pues nos hicimos muy amigas, obviamente. Hablábamos de lo mismo, del yoga, de cómo adaptarlo a adultos mayores. Hicimos la CERTI contigo. Este, y entonces tenemos este proyecto de retiros de bienestar. Es arroba retiros guión bajo de guión bajo bienestar, por si lo quieren checar. Como quiera, Entonces, Blanca, no se preocupen amigos, les vamos a dejar los enlaces aquí abajo para que cuando terminen de ver el video pueden checar los enlaces y seguir a Claudia, seguir a Blanca, seguir la página de los retiros también, por supuesto. sí, porque mira, la verdad es que hay retiros, hay muchos retiros de yoga, hay mucha oferta, pero no hay retiros de yoga para adultos mayores con movilidad limitada. Hay uno que otro por ahí, pero no como los nuestros, ¿no? Ahora sí que me voy a hacer el comercial.
Y también, por ejemplo, por la experiencia que yo ya tengo con yoga para silla de ruedas, también lo que vamos a hacer es poder hacer retiros de yoga en los que pueda ir gente que tenga silla de ruedas, porque muchas veces dices, oye, estaría padrísimo ir a un retiro de yoga, pero yo con mi silla de ruedas, ¿cómo le voy a hacer? No, ¿cómo voy a ir? Entonces, tenemos un retiro próximo en marzo, el 8, 9 y 10 de marzo. No es nuestro primer retiro, ya hemos hecho retiros antes. Pueden ver las fotos del retiro pasado que fue en septiembre. Estuvo lleno total, tuvimos 35 personas y la verdad estuvo padrísimo. Entonces, bueno, ahí pueden ver que hacemos pues yoga restaurativo, obviamente. Hacemos bueno, metemos todo este tipo de yoga suave, amoroso, cuidadoso con el cuerpo. Son retiros en los que vas a disfrutar. Se hace una comunidad bien padre. Entonces, bueno, pues ahí pueden ver nuestras redes. Muchas gracias. Ojalá que las dejes ahí anotaditas para que la gente les pueda pues echar un ojo. Y pues mira, te digo que mi camiseta de Enséñanos eso. yoga adaptado México. Y bueno, fue muy chistoso porque Jam es el mantra del corazón. Y la verdad es que fue una coincidencia. No hay casualidades. Bueno, sí, como te decía hace rato, todo pasa por algo. Wow, Blanca. Ay, no, 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 qué maravilla, qué maravilla. Todos estos nuevos espacios, estas nuevas oportunidades, tanto conocerte a ti como conocer a Claudia, que también por ahí ya tengo otra entrevista con ella, la pueden ver aquí en redes sociales también, ya nos ha acompañado. Entonces, amigos que nos están viendo, ¿qué nos queda decir? Preparémonos como personas a movernos, a valorar lo que podemos hacer el día de hoy, valorar lo que tenemos. No sabemos de repente qué pueda pasar. Tuvimos una etapa en donde dormíamos y a lo mejor no todos despertaban, ¿verdad? Ahorita, bueno, ya han cambiado las condiciones. Sin embargo, no sabes qué puede suceder en tu vida. Entonces, a movernos, a agradecer lo que tenemos, a ser felices con lo que tenemos y a no dar nada, nada, nada por sentado. Por otro lado, si tenemos algún familiar, algún amigo que tú crees que se puede ver beneficiado por las clases, ya sea presenciales, por ejemplo, Blanca, que está en Ciudad de México, pero yo estoy en Monterrey, pero hay más de 150 maestros de yoga graduados con el método Younger for Longer Yoga, que seguramente alguno ha de estar ahí cerquita de ti. Si no, a lo mejor conoces a algún maestro y le dices, hey, vi una entrevista, vi una charla, échale un ojito y certifícate porque a mí me interesa. Yo quiero tomar clases con algún maestro que esté certificado. Entonces, hagamos de esto una comunidad amorosa, una comunidad donde todos estemos aprendiendo de todos y todos estemos creciendo, porque es algo inevitable. Todos vamos a ir hacia allá. En esta parte del envejecimiento saludable nos toca movernos, nos toca cuidarnos desde hoy. ¿Algo más que nos quieras compartir, Blanca? No, pues nada más agradecerte mucho por la entrevista, por estar acá y pues por poderles compartir esto que puede ser una opción para alguien que le decía yo el otro día a Claudia, a mí lo que las personas que más me preocupan son las personas que están así en su cama y que no saben que existe una opción, porque como quieran nosotros que ya estamos en el medio y que nos movemos y que sabemos que existen opciones, pues dices, ya no.
ya la libraste. Pero una persona que está en su cama deprimida, que no sabe por dónde empezar, que no sabe qué hacer, que no sabe que existen opciones o que no está segura de, es que, ¿qué tal si me muevo y no sé, ¿no? Y me Lloro. sale peor, Ujú. peor. Ajá, sí, o sea, puede ser que, te digo, hay miles de casos. Hay gente que sí le dicen, no te mueves, no te mueves. Pero hay muchas otras personas a las que sí les vendría bien el movimiento. Entonces, que se informen, que visiten a sus doctores, a sus fisios, y que si les dicen, puedes empezar a moverte, y que si los mandan a hacer yoga, sepan qué yoga hacer. No nada más pues me mandaron a hacer yoga y me voy a poner a hacer, no sé, pincha mayonasana. O sea, no, que sepan que existen estas opciones. Eso para mí sería pues como mi último mensaje, ¿no? Que sepan que estamos aquí y que a lo mejor les podemos ofrecer algo. Exacto. Y sabes, yo quisiera agregar que también, por ejemplo, el tomar el curso de Younger for Longer Yoga es una certificación para los que son maestros de yoga, no importa el tipo de yoga en el que esté certificado, esta es una especialidad de 100 horas que te vale en Yoga Alliance como 100 horas de educación continua. Pero además, ¿qué pasa? Yo a lo mejor no soy maestro, a lo mejor soy practicante, pero tengo alguna condición que yo quisiera hacer alguna adaptación, lo puedes tomar. Tenemos una opción para ti, una especie de diplomado, lo puedes tomar. Y también si tienes algún familiar en casa, a lo mejor tú no eres practicante, pero estás Pero eres cuidador. exactamente esta parte de cuidador. Exactamente, Blanca. Eres un cuidador, puedes tener también la posibilidad de tomar la certificación y llevar las herramientas del método Younger for Longer Yoga, como decía ahorita Blanca, a la casa, directamente a la persona, a tu familiar o a tus personas que estás cuidando, así como un cuidador informal. A veces también puede ser que seas cuidador formal. Entonces, acércate. Ahí también te vamos a dejar las redes sociales. Seguramente si estás viendo esto es porque ya nos sigues, pero tenemos la opción de estar en línea y de estar presencialmente en Monterrey. Entonces, escríbenos, tenemos toda la información para ti. Y bueno, pues hay que activarse, hay que moverse, ¿sí? Y último, que te quería decir algo. Como maestro, te da una seguridad muy importante porque de repente te llega una persona con silla de ruedas y no sabes qué hacer. O sea, de veras, cuando yo no sabía todo esto, una vez me llegó una persona hace tiempo, me llegó una persona de 90 años con silla de ruedas y con su, ¿cómo se llama? Con su oxígeno. Ok, Entonces fue así como de, santo Dios, ¿qué voy a hacer con ella? O sea, la primera vez que me pasó cuando yo no sabía nada de todo esto. Todavía ni siquiera había tomado el curso de Younger for Longer. Híjole, pues, como dices tú, casi casi que le quería poner niño media clase, ¿no? Nada más porque ya no se podía poner el niño, pero yo le decía, pues vamos a hacer esto y tratando, ¿no? Como de cuidarla con lo que yo sabía, pero ya una vez que tuve las herramientas, ahora ya me llega una persona en silla de ruedas y ya sé perfectamente qué hacer. Si me llega con su tanque de oxígeno, sé qué hacer, porque me ha pasado, o sea, tengo una persona que tiene cáncer del pulmón y va con su carrito de su oxígeno. Y entonces, con todas esas herramientas que vas aprendiendo, pues ya te da la seguridad y ya sabes qué hacer. Ya no te quedas como, santo cielo, ¿no? ¿Qué voy a hacer ahorita? es verdad, Blanca. Qué importante tener esta confianza
esta seguridad en que lo que estás compartiendo le puede ayudar y que pueden llegar a tu clase sin el problema de que les digas, lo siento mucho, la clase de hoy ya está preparada para otro tipo de personas. O sea, no es posible porque consideremos que esa persona que llegó en silla de ruedas o que llegó con bastón o como haya llegado, hizo un esfuerzo desde salir de su casa, primero tomar la decisión, que a veces no siempre es ellos mismos, muchas veces los mismos hijos, la familia, son los que los impulsan a ir a las clases, pero entonces imagínate, llegó, se trasladó, para que llegue a tu clase y que le digas, no puede venir otro día mejor porque hoy voy a dar una clase que no está preparada para usted. Pues no, no se vale, o sea, no se vale. Ponte en los zapatos de esa persona, ¿cómo te sentirías? Claro, y no, lo sé, estuve en esos zapatos. Y además al revés también, o sea, llegas tú en tu silla de ruedas y dices, ¿la clase será solo para silla de ruedas? No, o sea, tienes que tener la capacidad como maestro de adaptar tanto para silla de ruedas, tú que estás en silla de ruedas, pero tú que sí te puedes parar, pero tú que sí puedes, hacerlo sentado en una silla normal, ¿no? O sea, para hacer adaptaciones para todo mundo, porque tampoco te va a dar una clase de 40 personas todos en silla de ruedas, sino va a haber personas con diferentes necesidades. Exacto. Y eso también que acabas de mencionar, Blanca, a veces nosotros mismos, como maestros, no necesitamos hacer la postura o saber hacerla, o sea, nuestros cuerpos a veces no están eh, preparados o acondicionados para hacer tal o cual postura. Me estoy refiriendo como a posturas que a veces pueden ser demandantes, pero si sabemos dictar las posturas, podemos meter a los alumnos, podemos guiar a los alumnos. Ahora, si tú estás en una silla de ruedas, tú puedes estar dictando una clase a todo público, no es exclusivo para personas que tengan eh, una limitación que los deje en una silla de ruedas, pero eso también es importante. Creo que eso podría ser un tema de otra charla, donde es interesante que el maestro no está haciendo la práctica, sino está dictando y está acomodando y está revisando a sus alumnos, a sus practicantes. El maestro no va a hacer, porque me decían el otro día, es que yo doy 15 clases a la semana y me canso mucho. A ver, espérame. Una cosa es que te canses de la voz, que te canses, no sé, de levantarte temprano, pero no es de que tú como maestro tengas que hacer las 15 clases porque tú no eres el que está practicando, tú estás guiando. Pero bueno, luego podríamos platicar Y ese podría ser otro tema, sí. exacto. Blanca, de verdad que mira, te abrazo muy fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte. Te agradezco muchísimo este tiempo que nos has regalado. Esperamos verte muy pronto, de nuevo y de nuevo con nuevas noticias, así como retiro que van a tener, que nos sigas alimentando de tus proyectos y de todo lo bueno que viene para ti como persona, como Yoga Adaptado México y como comunidad. Ay, muchísimas gracias, Idalia. Te mando, de veras, te mando un abrazo muy fuerte. Sabes que te quiero mucho. Muchísimas gracias por todo lo que he aprendido de ti, de Younger for Longer. Me ha servido mucho. Me ha servido mucho como maestra, pero en este momento de mi vida me ha servido mucho para mi propia rehabilitación. Y eso, la verdad, no sabes cómo te lo agradezco. Gracias a ti por escuchar el llamado, porque como siempre les digo, la oportunidad está, pero llega el que tiene que estar. Entonces, nos vemos pronto. Amigos, se van a quedar aquí abajo las redes sociales, para que nos sigan, les den ahí un like a mis amigas y compañeras y en cada una de sus cuentas y nos vemos muy prontito. Entonces,
Bendiciones, cuídense mucho. Blanca, un beso, te quiero. Un beso. Nos vemos. Muchas gracias, Idalia. Nos vemos entonces. Gracias a todos. Namaste. Namaste.